quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos otra vez reuniéndonos y esta vez para un temazo. Es algo que apasiona a los creyentes en los ovnis, en los extraterrestres, y se trata de uno de los lugares turísticos, por llamarlo así, más importante dentro del folclore ovni, que es el Área 51. Por supuesto, ustedes saben que hay muchas partes del mundo donde se habla que hay sitios especiales donde se ven muchos avistajes, como por ejemplo el Cerro Uritorco en la provincia de Córdoba, en Argentina, y otros lugares, como también el desierto de Chilca, en Perú, donde se ven muchas manifestaciones ovnis y hay mucha leyenda. En fin, no es el tema que nos ocupa, pero aquí está el Área 51. No tanto por avistamiento de ovnis, sino por lo que oculta esta base militar. Y, digamos, el folclore, ¿no? La leyenda que rodea a esta base, se habla de que es un lugar donde se estudian tecnología extraterrestre, de naves que se estrellaron en la Tierra y tratan de entender cómo funcionan para lógicamente después hacer los platillos voladores terrestres. Y también se estudian seres alienígenas que capturaron vivos o muertos. En fin, es como un centro de estudios y también es una base de la Fuerza Aérea donde se prueban prototipos, se prueban nuevos modelos de aviones. Ya en la década del 50 empezó a correr ese rumor. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Bueno, no lo sabemos. No hemos entrado a la base. Pero sí podemos decir, por lo que vemos, que es un lugar secreto, ya que el gobierno norteamericano tardó mucho tiempo en reconocer su existencia. Y es una zona que está, digamos, el espacio aéreo de la zona está restringido, porque justamente algo sucede. Bueno, pueden estar probando aviones experimentales y lógicamente no quieren que se sepa, pero bueno, hay mucha seguridad alrededor, no permiten andar por los alrededores, etcétera. Es la conducta, digamos, del gobierno alimenta, ¿no?, la sospecha de la gente y eso hace que se crea de que realmente hay cosas muy grandes que están siendo ocultadas dentro de la base. Así que vamos a ver todo lo que pudimos averiguar con respecto a la base, su ubicación física, su historia y qué es lo que se dice en, digamos, la leyenda urbana de ocultamiento de ovnis, qué es lo que se dice que se hace dentro de las paredes de la base. Y también vamos a analizar uno de los hombres que dice haber trabajado en la base haciendo ingeniería inversa sobre los platillos voladores. Es Bob Lazar, aunque también es un individuo que tiene antecedentes penales, pero bueno,
Las personas que están convencidas de que se está ocultando algo dicen que lógicamente como el hombre habló tratan de desprestigiarlo de alguna manera y le crean causas y le causan molestias, inconvenientes, etcétera. Como siempre, yo expongo los hechos, ustedes los juzgarán. Vamos a prepararnos, vamos a tratar de entrar todo lo que podamos sin incomodar al gobierno norteamericano dentro del área 51 y averiguar todas las cosas que ocurren. ¿Estamos listos? Bueno, tratemos de entrar. Así como hay sitios de interés para visitar en muchas partes del mundo, el Área 51 es un lugar de interés turístico, si podemos llamarlo así, para todos aquellos que creen en los ovnis. Es el sitio donde se cree que se hacen estudios sobre seres alienígenas, capturados o restos de platos voladores. Los rumores alcanzan alturas impresionantes. Vamos a comenzar con la historia del lugar. Seguiremos con lo que se pudo saber sin consultar al gobierno norteamericano y terminaremos conociendo lo que dicen las teorías conspirativas. El Área 51, también llamada Groom Lake Homme Airport, es un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, en el sur del estado de Nevada, Estados Unidos. De acuerdo con la CIA, las designaciones correctas para la instalación de Área 51 son Campo de Pruebas y de Entrenamiento de Nevadas y Groom Lake, aunque el nombre de Área 51 también ha sido utilizado en documentación oficial de la agencia. Otros nombres designados para la instalación han sido Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip, Homme Airport. El espacio aéreo militar en torno a la zona está denominada como R4808N. Las instalaciones se encuentran ubicadas en una región sureña de Nevada, a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas, situada en el centro, a lo largo de las tierras baldías de Groom Lake. Es un vasto aeródromo militar. El objetivo principal de la base es indeterminado. No obstante, con base a las evidencias históricas, es probable que estén llevando a cabo investigaciones y desarrollo con sistemas de armamentos avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos. El intenso secretismo que rodea a la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la casuística principal de las teorías de conspiración y el fenómeno ovni. Aunque Groom Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 es información compartimentada y clasificada como de alto secreto de los Estados Unidos. Conozcamos un poco la historia del sitio. Plomo y plata fueron descubiertos en la zona sur de la cordillera de Groom en 1864 y la compañía inglesa Groom Lead Mines Limited financió las minas Conception en la década de los 70, dando al distrito su nombre. En la región se encontrarán minas muy próximas como María, Willow y White Lake. Las propiedades de Groom se adquirieron por J. B. Osborne y socios, patentando así los derechos de 1876. Posteriormente su hijo adquirió los derechos en la década de 1890. Tales derechos fueron incorporados por dos empresas en 1916 para seguir con la puesta en marcha y la continuación de la investigación minera hasta 1918. Dicho proyecto se reanudó después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1950. El aeródromo de Groom Lake comenzó a estar operativo en 1942 bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs y consistía básicamente de dos pistas de aterrizajes alineadas, y el aeródromo pudo haber sido utilizado para la práctica de artillería con munición viva e incursiones de bombardeo, y los cráteres abiertos por las bombas son todavía visibles en los alrededores. La instalación de prueba de Groom Lake
fue instaurada por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, para el proyecto Aquatone, que consistía en el desarrollo del avión de reconocimiento estratégico Lockheed U-2 en abril de 1955. Como parte del proyecto, el director Richard M. Bissell Jr. sabía de antemano que, dado el extremo secretismo que envolvía el proyecto, las pruebas de vuelo y los programas de formación para los pilotos no podían llevarse a cabo en la base aérea de Edwards o en la instalación de Lockheed en Palmdale, California. Se puso en marcha entonces una búsqueda para una zona de pruebas apropiadas para el U-2, realizándose bajo las mismas extremas medidas de seguridad que el resto del proyecto. El 4 de mayo de 1955, un equipo de investigación llegó a Groom Lake, diseñaron una pista de aterrizaje de norte a sur de unos 1500 metros en la esquina suroeste del lecho del lago y designaron una zona para la instalación que serviría como base de apoyo. El nuevo aeródromo, en aquel entonces conocido como Site 2 o The Ranch, el rancho, en un principio solo contaba con algunos albergues, talleres y casas móviles. Dichas casas eran para que se hospedaran los reducidos equipos del personal operativo destacados en la instalación. Un poco más de 3 meses la base tenía construida una pista de aterrizaje asfaltada, 3 hangares, una torre de control e instalaciones aptas para el alojamiento de personal de prueba. La base no contaba con muchas comodidades en aquellos años. Entre ellas estaba la sala de cine y una cancha de voleibol. También había un comedor, varios pozos de agua y tanques de almacenamiento para combustible líquido. En julio de 1955 empezó a llegar personal de la Lockheed, Fuerza Aérea y CIA. El rancho recibió la primera entrega del U-2 el 24 de julio de 1955 desde Burbank, en un avión de transporte acompañado por técnicos de la Lockheed. Aún antes de que el desarrollo del U-2 fuera completado, la Lockheed comenzó a trabajar en el posterior programa que sería su sucesor, como parte del proyecto Oxcart de la CIA, en el que participó el avión de reconocimiento de gran altura Lockheed A-12, con capacidad de vuelo y velocidades superiores a Mach 3, una variante en lo que más tarde se convertiría en el famoso SR-71 Blackbird. Al igual que con el anterior programa U-2, los requisitos de seguridad aplicables al proyecto Oxcart requerían una localización secreta con cierto oscurantismo para las pruebas del A-12. A pesar del éxito de las pruebas de vuelo del U-2 y las pruebas de radar para el modelo de diseño del proyecto Oxcart, Groom Lake no estaba considerado inicialmente como una localización donde llevar a cabo dichas operaciones de vuelo. Era un puesto avanzado del viejo oeste, con instalaciones primitivas para solo albergar a 150 personas. El programa de pruebas de la A-12 requería un aumento de más de 10 veces ese número. La pista de aterrizaje asfaltada de 1500 metros de Groom Lake era a la vez demasiado corta y no podía soportar el peso del A-12. Tanto el abastecimiento de combustible y el espacio de los hangares eran insuficientes. 10 bases aéreas estuvieron en el foco de atención para un posterior cierre de las mismas, aunque todas fueron rechazadas. La zona tenía que estar lejos de las ciudades o de cualquier aerolínea civil o militar para evitar posibles avistamientos. Otra de esas características exclusivas era que tenía que hacer buen tiempo junto con suficiente reserva de combustible y vivienda, y que debían considerarse adecuada una pista de aterrizaje de 2.600 metros. Ninguna de las bases de la Fuerza Aérea cumplía con los requisitos de seguridad, a pesar de que durante un tiempo la base aérea de Edwards era un posible candidato. Finalmente, Groom Lake era la única posibilidad partiendo del punto de vista de la seguridad, pero su corta pista de aterrizaje y de despegue, así como sus austeras instalaciones, dieron un cambio para una mejora importante antes que el A-12 del proyecto Oxcart se pusiera en marcha con las pruebas de vuelo. Por aquel entonces, Groom Lake recibió un nuevo nombre oficial. La zona de pruebas nucleares de Nevada se dividió en varias extensiones y sectores numerados. Al designarse dichas proporciones de terreno por sectores, a Groom Lake se le designó con el número 51, de ahí el nombre Área 51. En agosto de 1961 finalizaron las obras de construcción de las instalaciones que eran requeridas para la base. La Marina de los Estados Unidos suministró a Groom Lake 3 hangares que fueron asentados en la parte norte de la base. Fueron designados como hangares 4, 5 y 6. También un cuarto fue construido, designado como hangar 7. Los hangares originales para el U-2 fueron convertidos en talleres de mantenimiento y de maquinaria. Las principales zonas de acantonamiento de la instalación incluían talleres de reparación, edificios de almacenamiento y administración, un economato, torre de control y varios alojamientos.
La Marina también contribuyó a suministrar unas 130 unidades de alojamiento y dúplex de viviendas con material antifricción para las instalaciones, permitiendo de este modo la ocupación a largo plazo de su personal. Los edificios más antiguos fueron reparados y se construyó una variedad de instalaciones adicionales. Un estanque rodeado de árboles sirvió como base de recreo, situado a 1,6 kilómetros al norte de la base. Contaban también con varias zonas de recreo extra como un gimnasio, sala de cine y un campo de béisbol. A principios de 1962 fue construido un depósito permanente con tanque de combustible para las aeronaves, en donde se almacenaban el JP-7 para el A-12. El JP-7 es un combustible especial desarrollado por la Fuerza Aérea para su uso en aviones supersónicos. Se construyeron 7 tanques de almacenamiento con una capacidad total de 1.320.000 litros. Se iniciaron todos los preparativos para la llegada del Oscar. La seguridad se incrementó en gran medida y la pequeña mina civil situada en la cuenca de Grum se había cerrado. En enero de 1962, la Administración Federal de Aviación, FAA, amplió el espacio aéreo restringido en torno a las inmediaciones de Groom Lake. El lecho del lago se convirtió en el principal centro de expansión con unos 1.554 kilómetros cuadrados de área restringida. Estas restricciones se aplicaron también para las cotas de altitud y aérea del espacio aéreo restringido que ocupa mayoritariamente el polígono de la Fuerza Aérea de Nellis. A pesar de estar bajo la jurisdicción de la CIA, la instalación recibió 8 F-101 Wudus de la Fuerza Aérea para la formación y entrenamiento, 2 T-33 Shooting Stars para un perfeccionamiento en entrenamiento de vuelo, un C-130 Hércules para el transporte de carga, un U-3A para fines administrativos, un helicóptero de búsqueda y rescate y un Cessna 180 para su utilización en actividades de coordinación, y la Lockheed suministró un F-104 Starfighter para su uso como avión de seguimiento. En febrero de 1962, el primer Oscar fue transportado clandestinamente a la base en camiones. Lo ensamblaron detenidamente e hizo su primer vuelo el 26 de abril de 1962. Por entonces, la base contaba con más de 1.000 personas trabajando en las instalaciones. Había tanques de almacenamiento para el combustible, una torre de control y un campo de béisbol. El A-12 era una nave de grandes dimensiones, de gran potencia y de una apariencia característica con un cierto diseño distintivo. Durante los primeros vuelos de prueba, la CIA trató de limitar el número de personas que observaran la aeronave. Todos los que estaban en Groom Lake y no estaban relacionados con el programa Oscar fueron trasladados al comedor antes de cada despegue. Esta táctica fue suspendida ya que interrumpía las actividades y por tanto era inviable, con la gran cantidad de vuelos que se llevaban a cabo. Aunque el espacio aéreo sobre Groom Lake estaba restringido, la base aérea de Nellis estaba muy próxima y lindaba con sus inmediaciones. Inevitablemente se registraron diversos avistamientos. Algunos pilotos de Nellis vieron a los A-12 en varias ocasiones. Al menos un piloto de prueba de la NASA vio el A-12. El piloto se comunicó por radio con la base de control de la base aérea de Edwards y preguntó qué es lo que era aquello. Le comunicaron al piloto que tuviera las transmisiones y que aterrizara. Poco después de aterrizar le dijeron que lo que había observado era de vital importancia para la seguridad nacional de los Estados Unidos. También firmó un acuerdo de confidencialidad. La principal fuente de avistamiento de la A-12 fueron varios pilotos de aerolíneas. Aerolíneas registraron al menos 20 o 30 avistamientos. Un piloto de American Airlines pudo ver una A-12 en 2 ocasiones. Durante otro avistamiento, un piloto divisó una A-12 y 2 aeronaves de seguimiento. El piloto lo comunicó por radio a la torre de control diciendo: "Estoy viendo una oca y 2 pichones". Según la leyenda, cuando el presidente Lyndon B. Johnson asumió el cargo, le preguntó a un ayudante del presidente Kennedy poco después de que se cometiera su asesinato cuál era el objetivo y para qué servía el RS-71, a lo que el ayudante le contestó: reconocimiento estratégico. Por consiguiente, cuando el 24 de julio de 1964, Lyndon Johnson anunció públicamente la existencia de un nuevo avión de reconocimiento, le dio el nombre de SR-71. Los comunicados de Lyndon Johnson generaron cierta inquietud en cuanto a la seguridad nacional. Si bien el programa del SR-71 de la Fuerza Aérea fue un proyecto blanco o abierto, el A-12 la CIA, por lo contrario, no lo era. Su existencia se mantendría en secreto hasta 1981. Para tratar de mantener el secreto, a todos aquellos que estaban implicados en el proyecto les comunicaron la llegada del SR-71 y les advirtieron que no hablaran sobre el A-12 por separado. El primer vuelo que realizó el SR-71 tuvo lugar en las instalaciones de la Lockheed ubicada en Palmdale,
California, en diciembre de 1964, y tanto Palmdale como la base aérea de Edwards sirvieron como principales zonas de operaciones para ese modelo. La 4200 Escuadrilla de Reconocimiento Estratégico comenzó su operatividad en la base aérea de Beale el 1 de enero de 1965. Sin embargo, el primer SR-71 no llegó hasta el 7 de enero de 1966. A partir de noviembre de 1965, aun cuando el A-12 estaba declarado listo para el servicio operativo y su consiguiente utilización por la CIA, así como la planificación para su utilización, se manifestaron muchas dudas acerca del coste total de operatividad de los dos grupos por separado, del A-12 y el SR-71. Después de un año o más de debate, el 10 de enero de 1967, se decidió excluir a la CIA finalmente del programa. Cuando el programa Oscar dio por finalizado, su descendiente de la Fuerza Aérea, el SR-71, seguiría prestando apoyo y volando en misiones de inteligencia durante los próximos 22 años. Finalmente, en 1990, el SR-71 fue retirado. Tras la pérdida del U-2 de Gary Powers sobre la Unión Soviética, hubo alguna discusión en cuanto a la utilización del A-12 Oscar como aeronave teledirigida no tripulada. Aunque Kelly Johnson apoyaba también la idea de la aeronave de reconocimiento no tripulada, se opuso en cambio al desarrollo de un avión A-12 no tripulado, alegando que la aeronave era demasiado grande y compleja para tal conversión. No obstante, la Fuerza Aérea acordó financiar el estudio de una aeronave teledirigida de alta velocidad y gran altura en octubre de 1962. El interés por la Fuerza Aérea pareció haber despertado el aliento de la CIA para tomar riendas en el asunto en el proyecto designado como Q-12. En octubre de 1963 dio por finalizar el diseño de la aeronave no tripulada y al mismo tiempo aprobaron un cambio de nombre para el Q-12 para separarlo de los otros dos proyectos basados en el A-12. Fue renombrado como D-21. El 12 lo invirtieron al 21. El nombre de clave para el proyecto fue designado como TACBOR. El primer D-21 se completó durante la primavera de 1964 por la Lockheed, después de 4 meses de verificación y pruebas estáticas. La aeronave fue enviada a Groom Lake para volverla a reensamblar. Iba a ser enviado por un biplaza derivado del A-12 designado como M-21. El prototipo del avión furtivo llamado Lockheed Blue, una pequeña prueba de concepto del F-117 Nighthawk, voló por primera vez por Groom Lake en diciembre de 1977. La experimentación de una serie de prototipos de alto secreto continuó allí hasta mediados de 1981, hasta la transición de las pruebas para la incipiente producción del avión furtivo F-117. Además de los vuelos de prueba, Groom Lake hizo perfiles de radar, pruebas de armas con los F-117 y fue el lugar para el entrenamiento y formación del primer grupo de pilotos avanzados de la Fuerza Aérea, con los aviones F-117. Posteriormente, el todavía muy activo servicio clasificado de operaciones de los F-117 se trasladaron al cercano aeropuerto de Tonopah Test Range y finalmente a la base de la Fuerza Aérea de Holloman. Desde que el F-117 se hizo operativo en 1983, las operaciones de Groom Lake continuaron sin debate. La base y el sistema de sus caminos asociados se expandieron y continuaron los vuelos de transporte civil en Las Vegas diariamente. Algunos comentadores, después de examinar recientes fotografías por satélite de la base, estiman que tiene un complejo de viviendas complementario para más de 1000 personas, con un número similar de personal que vive en Las Vegas. En 1995 el gobierno federal expandió el área exclusiva alrededor de la base para incluir las montañas cercanas que hasta ahora habían producido el único lugar donde observar la base. Se supone que se han probado aeronaves experimentales, entre ellas el D-21 TACBOR Drone, un pequeño transporte secreto para tropas, VTOL, un crucero secreto para misiles y el hipotético avión espía Aurora. Ahora conoceremos los detalles de la base. La base principal se encuentra dentro del vasto campo de pruebas y entrenamiento de Nevada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, anteriormente conocido como Polígono de la Fuerza Aérea de Nellis. Aunque las instalaciones del polígono de pruebas están gestionadas por el Escuadrón 99 de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, la instalación de Groom Lake parece estar ejecutándose junto al centro de pruebas de vuelos de la Fuerza Aérea, del Comando de Material de la Fuerza Aérea, en la base de la Fuerza Aérea de Edwards, en el desierto de Mojave, a unos 300 kilómetros al suroeste de Groom Lake, y como tal la base es conocida como Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea.
A pesar de que el nombre Área 51 se utiliza en la documentación oficial de la CIA, otros nombres con los que se conocen las instalaciones son Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip, Groom Lake y Houmi Airport. La región es parte de la zona de operaciones militares de Nellis y el espacio aéreo restringido en torno a la zona está denominada como R4808N y conocida por los pilotos militares como The Box, la caja. La instalación no es una base aérea convencional, así como las unidades operacionales vanguardistas no están desplegadas allí. En su lugar parece estar utilizándose para programas militares secretos de acceso especial y de defensa, que no son reconocidos públicamente por el gobierno, el personal militar y los contratistas de defensa. Su objetivo puede estar enfocado en apoyar el desarrollo, la experimentación y la fase de entrenamiento para los nuevos sistemas de armamento o proyectos de investigación. Una vez que estos proyectos hayan sido aprobados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos u otras agencias tales como la CIA y ya estén preparados para anunciarlos al público, las operaciones de vuelo se trasladan a una base aérea corriente. El intenso secretismo que rodea la base, cuya existencia no fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos hasta el 29 de septiembre de 1995, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Todo lo que ocurre en el Área 51 es información compartimentada y clasificada como de alto secreto, por lo que esta política de seguridad del gobierno asegura que solo aquellos con lo suficiente necesidad de conocimiento tienen exclusivamente acceso a información que estos requieren, garantizando así que sujetos desconocidos no obtengan información de lo que no conocen. El Área 51 es una sección de terreno de aproximadamente 155 kilómetros cuadrados, ubicada en el condado de Lincoln, Nevada, Estados Unidos. Forma parte del vasto complejo de Nellis, 12.139 kilómetros cuadrados o 4.687 millas cuadradas. El área consiste en gran parte en el ancho Emerald Valley, enmarcado por las montañas Groom y Papoose. Entre estas dos montañas yace el lago Groom, una base cerca del lago con fuerte alcalí, de 5 kilómetros de diámetro. Existe una gran pista en la esquina suroeste del lago, con 2 caminos de cemento, de los cuales uno se extiende en la base del lago, además de otros sin pavimento que se extienden sobre el mismo lago. La designación de Área 51 es algo discutible. Aparecen mapas más viejos y no en los más nuevos, pero se utiliza el mismo esquema de nombramiento para otras partes del sitio de pruebas en el estado de Nevada. La base original, con una forma triangular de 9,7 por 16 kilómetros, ya es ahora parte de la llamada Caja de Groom, una zona rectangular de unos 37 por 40 kilómetros de espacio aéreo, restringido. El área está conectada a una red interna de carreteras pedregosas del campo de prueba de Nevada, junto con una serie de carreteras pavimentadas que llegan hasta el sur de Mercury y al oeste del Yucca Flat, tomando como punto principal de referencia el noroeste desde el lago. La amplia y bien mantenida carretera de Groom Lake discurre a través de las colinas Jumble. La antigua carretera conducía hasta unas minas situadas en la cuenca de Groom y desde su cierre ha mejorado en varios aspectos. Su sinuoso cauce transcurre por un puesto de control de seguridad, aunque el área restringida alrededor de la base se extiende todavía más hacia el este. En el exterior de la zona restringida, tomando como punto de referencia la carretera de Groom Lake, esta va extendiéndose hacia el este hasta la extensa llanura del valle de Ticaboo, atravesando las entradas de carreteras peligrosas sin asfaltar y que llevan hasta unos pequeños ranchos que se convergen en la ruta estatal 375, la carretera extraterrestre. El Área 51 comparte frontera con la región de Yucca Flat del campo de pruebas de Nevada. En dicha ubicación es donde unas 739 de las 928 pruebas nucleares fueron llevadas a cabo por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. El depósito de residuos nucleares de Yucca Mountain está aproximadamente a unos 75 kilómetros al suroeste de Groom Lake. La posición del gobierno respecto al Área 51. El 14 de julio del 2003, el gobierno federal admitió la existencia de la instalación tácitamente y reconoce que la Fuerza Aérea tiene un lugar cerca del lago, pero no proporciona más información. A diferencia del polígono de Nellis, la zona que está alrededor del lago está permanentemente fuera del límite para los civiles y el tráfico aéreo regulado.
El área está protegida por estaciones de radar, sensores de movimiento bajo tierra y los visitantes inesperados se encontrarán con helicópteros y guardias armados. Nadie se puede perder accidentalmente en la exclusiva caja alrededor del espacio aéreo de Groom Lake. Incluso los pilotos militares de entrenamiento de la NAFR son registrados como hostigadores extensivamente por agentes de la inteligencia militar. El perímetro de la base está vigilado por unos guardias de seguridad privados uniformados que trabajan para el subcontratista de seguridad de EGG Technical Services, la Wackenhut, que patrullan con todo terreno. Aunque los guardias están armados con M16, no ha ocurrido ningún encuentro violento con ningún turista. En cambio, los guardias en general siguen y observan detenidamente a los visitantes cerca del perímetro. En general siguen por si alguien lo cruzase. En caso de que esto ocurriera, los guardias tomarían medidas más reservadas y llamarían posteriormente al sheriff del condado de Lincoln. La base no aparece en los mapas públicos del gobierno estadounidense. El mapa topográfico de United States Geological Survey sobre esta área solo muestra la discontinuada mina Groom, y la Carta de la Aviación Civil para Nevada muestra solo una gran área restringida. Sin embargo, la define como parte del espacio aéreo restringido de Nellis. Igualmente, la página del Atlas Nacional, que muestra terrenos federales de Nevada, no distingue entre el bloque de Groom y otras partes de la cadena montañosa de Nellis. Aunque está oficialmente desclasificado, el filme original, tomado en 1960 por el satélite espía US Corona, se ha alterado posteriormente a su publicación. En respuesta a peticiones de información, el gobierno responde que estas exposiciones, el mapa de Groom y de la NAFR, parecen haber sido destruidas. Imágenes de satélite del servidor Terra, las cuales estaban disponibles al público, fueron borradas de los servidores, incluyendo a Microsoft Terra Server en 2004. Se hizo disponible un mapa actualizado de la USGS de la versión monocromática con resolución de 1 metro. Las imágenes de NASA Landsat 7 aún están disponibles. Estas son utilizadas en el programa Whirlwind de la NASA y se muestran en los mapas de Google. También están fácilmente disponibles en imágenes de otros países, incluyendo fotografía en alta resolución de satélites rusos y el sistema comercial Iconos en Internet. En respuesta a demandas medioambientalistas y por parte de empleados, que incluye una demanda ya que tuvieron exposición a desechos tóxicos, una determinación presidencial se publica anualmente, excluyendo de las leyes ambientales las operaciones de la Fuerza Aérea cerca de Groom Lake, Nevada. Esto, no obstante, constituye el único reconocimiento formal que el gobierno de Estados Unidos ha dado sobre Groom Lake como parte del complejo Nellis. El gobierno del estado de Nevada, reconociendo que el folclore alrededor de la base puede aportar algún turismo potencial, ha renombrado la sección de la carretera 375 de Nevada, cerca de Rachel, la carretera extraterrestre, y ha puesto señales imaginarias e ilustrativas a lo largo de la sección. Aunque la propiedad federal dentro de la base se encuentra exenta de impuestos estatales y locales, las instalaciones de propiedad de los contratistas no lo están. Una investigación revela que la base declara un valor de impuestos de $2 millones al asesor del condado de Lincoln, quien por cierto no está autorizado a entrar en el área para realizar una asesoría. Algunos residentes del condado de Lincoln se han quejado diciendo que la base es una carga injusta en el condado, ya que provee muy pocos trabajos, la mayoría de los empleados viven cerca de Las Vegas, e impone una expropiación inadecuada de tierras y costos para aplicación de la ley. Teorías de conspiración y ovnis concerniente al Área 51. La naturaleza reservada y la indudable conexión con investigaciones de aeronaves clasificadas, junto con informes de fenómenos extraños, han conducido al Área 51 a convertirse en una pieza central del folclore moderno de los ovnis y teorías de conspiración. Algunas de las actividades poco convencionales que se dijeron estar en curso en el Área 51 incluyen el almacenaje, examen e investigación de una nave espacial extraterrestre, incluyendo material supuestamente recuperado en Roswell, el estudio de sus ocupantes vivos y muertos, y la manufactura de naves basada en tecnología extraterrestre. Bob Lazar afirmó haber estado involucrado en dichas actividades y también afirmó que el motor de estas naves funcionaría por medio del elemento químico número 115, el 1 Pentium, nombre temporal dado al elemento químico moscovio, y del que solo se han podido crear isótopos. Reuniones o labores comunes con extraterrestres, el desarrollo de exóticas armas de energía para aplicaciones de defensa estratégica o iniciativa de defensa estratégica y dispositivos para la manipulación del clima.
el desarrollo de los viajes en el tiempo y tecnología de teletransportación, el desarrollo de extraño y exótico sistema de propulsión en relación con el proyecto Aurora. Muchas de las hipótesis hacen referencia a instalaciones subterráneas en Groom Lake o en Papoose Lake, a unos 12 kilómetros al sur, y teorías acerca de un sistema de ferrocarril subterráneo transcontinental. Ahora conozcamos un personaje relacionado a la base que dice haber trabajado allí y qué tipo de trabajo hacía. Robert Scott Lazar, o Bob Lazar, es un empresario, conferencista, escritor, ufólogo y teórico de conspiración estadounidense, reconocido porque asegura haber trabajado desde 1988 hasta 1989 como físico en una zona militar llamada S4, Sector 4, situada cerca de Groom Lake. Según Lazar, las instalaciones de S4 se utilizaban como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en naves extraterrestres. Lazar asegura que vio 9 platillos volantes diferentes durante su estancia ahí. Las 2 universidades de las que afirma haber obtenido títulos no tienen ningún registro sobre él, y Lazar nunca ha podido mostrar documento alguno que acredite que ha trabajado para el gobierno estadounidense. Estos son sus antecedentes. Lazar asistió al Pierce College de Los Ángeles. Se declaró en bancarrota en 1986, donde se describió a sí mismo como un trabajador autónomo dedicado al revelado fotográfico. Lazar posee y opera United Nuclear Scientific Equipment and Supply, que vende una variedad de materiales y productos químicos. Estas son sus afirmaciones. Lazar alcanzó notoriedad como teórico de conspiración del Área 51 desde noviembre de 1989, cuando apareció en una entrevista especial con el periodista e investigador George Knapp en la cadena de televisión Las Vegas Class TV, para hablar de diversos aspectos de las implicaciones de su trabajo en el Sector 4. Bob Lazar afirma que fue introducido inicialmente para trabajar en S4 por Edward Teller. Sus tareas habrían consistido en investigaciones científicas del sistema de propulsión de uno de los 9 platillos volantes, como una parte general del proyecto de ingeniería inversa en curso que tiene lugar en S4. Desde las primeras observaciones de Lazar en S4, pensó que los platillos voladores eran aviones secretos terrestres, cuyos vuelos de pruebas deben haber sido responsables de muchos informes de ovnis. Gradualmente, y por los múltiples documentos que había leído detenidamente y que le había mostrado en S4, Lazar llegó a la conclusión de que los platillos eran de origen extraterrestre. En cuanto a las teorías expuestas por Lazar sobre los estudios de física aplicada que llevó a cabo en las instalaciones de S4, asegura que el elemento atómico 115, conocido también como un elemento sintético con el nombre de unupentio, y cuyo símbolo es el UP, serviría como combustible nuclear. El elemento 115, según Lazar, aportaría una fuente de energía, el cual producía unos efectos antigravitatorios bajo un constante bombardeo de protones, junto con la antimateria para conseguir una vasta producción de energía. A medida que el campo de interacción nuclear fuerte del núcleo del elemento 115 está debidamente amplificado, el efecto gravitacional a gran escala resultante vendría a ser una distorsión o deformación del espacio-tiempo, que, de hecho, acorta considerablemente la distancia y el tiempo de desplazamiento hacia un destino determinado. Según Lazar, participó en reuniones informativas en las que describen la participación histórica de seres extraterrestres con este planeta desde hace 10.000 años. Lazar afirma que los seres extraterrestres, grises, provienen del sistema binario de estrellas Zeta Reticuli. He aquí algunos de sus problemas legales. Lazar trabaja en United Nuclear, una compañía de suministro con base en Leesburg, Michigan. Esta empresa vende una variedad de materiales incluyendo minerales radioactivos, imanes, curiosidades como el aerogel y diversos químicos. United Nuclear afirma tener más de 300.000 clientes satisfechos, incluyendo organismos públicos, escuelas y científicos amateur. United Nuclear tiene un historial de problemas legales. En 2006, tras una investigación federal que comenzó en 2003, Lazar y su esposa Joy White fueron acusados de violar la Ley Federal de Sustancias Peligrosas por enviar productos químicos restringidos controlados sin licencia a través de las fronteras estatales. Entre ellos, pequeñas cantidades de plutonio han sido vendidas ilegalmente por la compañía. Los cargos se derivaban de una redada en 2003 en las oficinas comerciales de United Nuclear, donde se examinaron los registros de venta de productos químicos. United Nuclear se declaró culpable de los 3 cargos criminales de introducirse en el comercio interestatal y ayudar y alentar la introducción en el comercio interestatal. Prohibió las sustancias peligrosas.
En 2007 la compañía fue sancionada con $7.500 por violar la ley que prohíbe la venta de productos químicos y componentes usados en la fabricación de fuegos artificiales ilegales. La compañía fue puesta en periodo de prueba durante 3 años después de declararse culpable de 3 cargos criminales de comercio ilegal interestatal, de productos químicos controlados y prohibidos. Lazard y United Nuclear se declararon culpables de los cargos y Lazard aceptó una limitación permanente de venta de productos químicos relacionados con los fuegos artificiales. En 1990, Lazard fue arrestado por ayudar e instigar a una red de prostitución. Esto se redujo a delito grave de prosenitismo, a la que se declaró culpable. Se le ordenó hacer 150 horas de servicio comunitario, mantenerse alejado de los burdeles y someterse a psicoterapia. La credibilidad de Lazard sufrió un duro revés cuando se descubrió que las escuelas y universidades a las que afirma haber asistido no tenían constancia alguna de él y que nadie de la comunidad científica recuerda siquiera haberle conocido. El informe de Lazard se considera falso por el hecho de que mientras el elemento 115 se encuentra en el rango postulado de número atómico de gran estabilidad, experimentos en la Tierra indican una vida de segundos en lugar de años. En 2004 un equipo de científicos estadounidense y ruso tuvieron éxito al producir el elemento 115 como un isótopo inestable, con una vida media de 100 milisegundos. Lazard dice poseer títulos del Instituto Tecnológico de California y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sin embargo, su nombre no aparece en el listado de alumnos de ninguna de esas instituciones. Ni siquiera los anuarios de su época contienen imágenes o alguna referencia a él. Lazard afirma que esto es resultado del borrado de su identidad por parte del gobierno. En su sitio de internet se lee en la sección About, acerca de: Bob trabajó en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, específicamente en la Mason Physics Facility, a cargo de experimentos con el acelerador de partículas lineal. Sin embargo, el laboratorio niega haber empleado a Lazard alguna vez. Hay un largometraje documental de 2018, Bob Lazar, el Área 51 y los platillos voladores. Se centra en las afirmaciones de Lazard de que intentó realizar ingeniería inversa con naves extraterrestres para el ejército de los Estados Unidos en S-4. El documental fue dirigido por Jeremy Corbell y producido por George Knapp. Es importante saber que hubo una iniciativa mediática, Storm Area 51, They Can't Stop Us All, traducido al español como asaltar el Área 51, no pueden pararnos a todos, es el nombre de un evento surgido en la red social de Facebook, que se realizó el viernes 20 de septiembre del 2019 con el objetivo de entrar en el Área 51 para buscar pruebas de la supuesta vida extraterrestre que se ocultaría a la sociedad en dichas instalaciones. El evento fue creado por Matty Roberts, un cómico estadounidense que rechazó las consecuencias y la responsabilidad penal por cualquier baja si la gente realmente intentara atacar la base militar. Roberts publicó el evento el 27 de junio del 2019, llegando a verse seguida por más de 2 millones que dieron al botón de asistiré y con otro 1,5 millones de personas que dieron me interesa en dicho evento. La portavoz de la Fuerza Aérea, Laura McAndrews, expresó que los funcionarios del gobierno estadounidense estaban al tanto de dicho evento y desanimó a las personas de intentar ingresar a la propiedad militar. La policía de Nevada también advirtió a los posibles participantes del evento contra la intrusión en el recinto. El evento, aunque pretendía ser cómico, tuvo su efecto en las empresas locales de Nevada, que llegaron a crear preparativos para visitantes y diversos merchandising, incrementando el turismo y los alojamientos en pueblos vecinos a la base, como en Rachel. En el condado de Lincoln se planearon los festivales de Alien Stock en Rachel y Storm Area 51 Base Camp en la comuna de Hyco. Sin embargo, los gobiernos locales y la policía temieron que incluso estos eventos legales pudieran ser problemáticos si se presentara demasiada gente. Se acabó cancelando el primer festival por su mala planificación, terminando por reubicarse en Las Vegas. Los festivales en torno al Área 51 congregaron cerca de 1.500 personas, si bien fueron menos de 200 que aparecieron, como se planeaba en el evento de Facebook, ante las puertas de la base. El sheriff del condado de Lincoln, Kerry Lee, informó que el comportamiento de los asistentes en su gran mayoría fue correcto. No quiero engañarme a mí mismo, pero hasta ahora ha ido bastante bien. Llegó a decir, 3 personas fueron arrestadas bajo sospecha de internarse en un territorio propiamente prohibido del Área 51. Una cuarta persona fue detenida por un incidente relacionado con el alcohol y una quinta fue arrestada por tratar de orinar cerca de una de las entradas de la base. Y aquí terminamos, amigos. Lo único que podemos sacar en limpio es que es una base donde se realizan pruebas de vuelo de aeronaves especiales. Si se diseña según modelos extraterrestres, aún no lo sabemos.